hermano. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Bienvenidos al episodio número 4. Bienvenidos a Frecuencia Cero Podcast. Buenas noches, hermano. Bueno, sí, una noche más, hermano, donde, como siempre digo, una noche de preguntas. Con suerte encontraremos varias respuestas a esas preguntas. Y bueno, una noche donde vamos a hablar un poco más de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia por ahí interesante hoy, hermano? Sí, porque justamente el episodio de esta noche se trata sobre mitos, leyendas y un poco de folclore de Venezuela. Sabroso. Sí. Un arpa llanero. El episodio de hoy está cargado con buenos temas. Espero que los disfruten. Y bueno, si tienen bastante valentía, escúchenlo con las luces apagadas. Perfecto. Lo mejor. Bueno, hermano, lo que te voy a contar, esto le pasó a mi papá. Ok. ¿Ok? Mi papá antes trabajaba de noche. Bueno, porque mi papá tenía un software administrativo que era de barras y mesas, era para restaurantes y cafés. Entonces, bueno, mi papá en la época, más o menos como en los 90 y algo, casi todos los cafés del viñedo eran clientes de mi papá, varios restaurantes y todo. Entonces él se la pasaba en eso, en los restaurantes y en los bares. Y hubo una noche que él estaba, no recuerdo realmente, porque incluso hablé con un amigo que es era súper amigo de mi papá, para que me recordara cuál era el local de donde habían salido, porque creo que era Green Pool, que quedaba detrás ¿cómo que se llama? El Multicentro El Viñedo, allá en Valencia, o el restaurante Macarena, que también queda por ahí por la Avenida Bolívar. Los dos son del mismo dueño. Un portugués súper pana, bro. Súper pana, saludos. Creo que nos escucha, pero un saludo a él. Pero bueno, mi papá se queda y siempre en las noches tenía ¿cómo decirte? El transporte del personal. Y mi papá decide, bueno, yo te acompaño y me das el aventón para mi casa. El señor dice, sí, ¿para dónde vives tú? No, en Santa Rosa. Yo también vivo en Santa Rosa. Están haciendo todo el recorrido, pero justamente la última persona que van a dejar era en Naguanagua. No recuerdo pasa que no recuerdo cómo se llama esa vía, no sé si era Tazajal o algo así, que es como, hay un centro comercial en una esquina, que es como una pirámide, un triángulo. No recuerdo bien, pero sé que el último era en Naguanagua. Dejan a la chica y ellos se regresan. Eran, ¿qué ponte? 2:30, 3 de la mañana. Se van regresando y mi papá y el señor ven a una mujer con un vestido blanco largo, de pelo negro, pero la ven de espalda. Y mi papá como que le dice, mira, o sea, vamos a decir para dónde va ella para darle también el aventón y tal. O como decimos en Venezuela, para darle la cola. ¿Qué hora era aproximadamente? 2:30, 3 de la mañana. Por ahí mismo por Naguanagua. Sí, por ahí mismo por Naguanagua. Entonces la ven y el señor no estaba como que muy convencido pero mi papá lo convence, no, pero dale, vamos a seguirla para poder decirle que nosotros la llevamos, porque eran las 3:30 de la mañana, o sea, 2:30, 3 de la mañana, y puede ser peligroso. En eso que el señor accede, se van acercando, y la señora o la mujer cruza una esquina. Cuando ellos cruzan la esquina, la mujer no está. Entonces se quedan así como que, ¿pero dónde se metió? ¿Será que vive por aquí? Y se fueron como que asomando un poquito más. Pero el señor le comenta a mi papá, mira, mejor no busquemos más, porque yo realmente, si te soy sincero, yo no le vi pija a la señora. Y se quedan así como que, ok. Y me imagino que mi papá se regresa, porque nada más me sea el cuento hasta allí. Entonces se regresa a la casa y es donde echa el cuento, que querían buscar a la mujer. Entonces, pero imagínate la vaina. Y en esa época, en Venezuela, se hablaba mucho de la Sayona, que estaba la Sayona por ahí en Valencia, que la habían escuchado y eso. Bueno, hermano, es que de por sí, si tú te pones a ver, en la parte de Naguanagua hay una carga energética fuerte. Sí, sí la hay. De por sí, mi papá hace años, te estoy hablando de los años 80, por allí. Mi papá llegó a comprar un apartamento ahí en Naguanagua. Y justamente el apartamento donde estaba, había un cementerio antes.
Y bueno, por ahí para de contar cualquier cantidad de historias. Pero en ese caso, hermano, tú viendo una mujer vestida de blanco a las 2:30 de la mañana, entrando en el tema específico del cuento, ¿tú te detendrías? Mira, a ver, es que yo incluso, nosotros que a veces trabajamos de noche, no, y es que yo veo a cualquier persona y no, bueno, puede ser niño, puede ser lo que sea, no me paro. Es que es bien complicado, hermano, es bien complicado, de verdad que sí. Yo, o sea, no sé, yo quizás por el sitio de donde uno viene, ¿no? Que tú sabes que en Claro. Venezuela el folclore es bien amplio en cuanto a apariciones y Y es que está bien arraigado, o sea, eso lo claro, del folclore. claro, totalmente. Bueno, por ejemplo, hablando de ese tipo de temas, por ejemplo, en cuanto a mujeres, pues, de apariciones de mujeres hablamos. Tú sabes que me enviaron un cuento. Ok. Una persona, le agradecemos a la mamá de mi hermano Joel Galvis. De Salud. verdad, muchas gracias por abrirse y por compartir con nosotros esas historias. De verdad, cada historia le agradecemos un mundo. Nosotros estamos empezando y ustedes están empezando con nosotros. Yo creo que es así, hermano. Y bueno, si quieres, escuchamos la nota de voz. Dale, vamos a escuchar la nota. Perfecto. Bueno, y una vez estando de guardia de enfermería nocturna en el Hospital Naval de Catialamar, con otra compañera enfermera, a las 2 de la mañana cuando estábamos llenando los reportes de enfermería, vimos pasar por el frente del estar a una mujer vestida de blanco, con el cabello negro. Como nos pareció raro porque no es hora de visita y a las 2 de la madrugada no es común que ande alguien por allí, empezamos a buscarla, pasamos por todas las habitaciones. De hecho, abrimos las 28 habitaciones del área de hospitalización y no la encontramos. La buscamos en quirófano, la buscamos en la morgue, la buscamos en la emergencia, la buscamos en todos lados y no la conseguimos. Nos dirigimos también hacia donde estaba el personal de seguridad y ellos nunca vieron pasar a la mujer vestida de blanco con el cabello negro largo. ¿Qué te pareció, hermano? Cuéntame. Mira, pasa que lo que pasa de esa enfermera, ¿Sí? yo por lo menos he escuchado, he leído algo que posiblemente, creo que hay dos versiones. Una que quiere como que hacer que mejoren a las personas Ujú. o que quiere que tengan una muerte de lo más tranquila posible. Exactamente. Esas son las dos. Y escuchando la nota, me trae recuerdos cuando yo cuidaba a una tía en el hospital central, pero nunca vi ni planchada ni nada, pero sí es un movimiento y más en la noche, eso se queda bastante vacío. Y si, a menos que estés en emergencia, que siempre va a estar, pero cuando aparece esa alma es porque quiere que se vaya esa persona lo más tranquila posible, o la persona que vea. Bueno, hermano, yo estuve averiguando en cuanto a esto porque no es la primera vez que lo escucho. No es la primera vez que lo escucho ni en el hospital militar ni de una enfermera militar precisamente. Tú sabes que yo estuve hace años hospitalizado en el Hospital Naval de Puerto Cabello Ok. por un acceso que me había salido en el cuello. Estuve allí una semana aproximadamente. Y yo recuerdo muy bien donde una enfermera, precisamente, de la que me enamoré yo siendo niño, Esos hermano, amores esos de amores hospital. de niñez de hospital, imagínate. Y ella me contaba esto, hermano, que se veía esa enfermera ahí y le decían la planchada. Lo interesante de esto es que esto no solamente pertenece al folclore venezolano, porque además en el hospital militar también se ha visto en los hospitales de Caracas, en el hospital de Carabobo también, o sea, en cualquier cantidad de hospitales. Hay algunas personas que relatan, como tú dices, que es una persona que llega para ayudar a pasar de un lado al otro, pues, Claro. a los enfermos o ayudarlos a que mejoren. Pero hay otras personas, porque este folclore, como te dije, no solamente de Venezuela, también pertenece a México, pertenece a otros países también. Por lo menos en México hay muchas zonas donde se cree que esta persona viene a atormentar a los enfermos.
Sí, hermano. Mira, incluso yo tengo un cuento que me recuerdo ahorita muy, muy claramente, que fue de una amiga mía que ella estuvo hospitalizada en el hospital de Carabobo y estuvo bien grave, hermano. Bien, bien grave. Y ella me decía algo bien interesante y era que justamente a las 3 de la mañana en, en esos hospitales la, la carga energética, pero negativa, era tan fuerte que tú escuchabas a todos los enfermos de gravedad quejarse. Y era una hora específica, hermano. Era una hora específica, a las 3 de la mañana. Mucha gente dice que esta hora, a las 3 de la mañana, es precisamente lo que utiliza el diablo. Sí, tres. Exactamente, para burlarse de la Santísima Trinidad y la cuestión. Unos dicen 3, otros dicen 3:33, pero siempre está Claro. entre esa... Sí, es que incluso en los hospitales la carga también es bastante porque ahí pasan muchos muertos. Exactamente, Realmente hay sí. muchas personas que fallecen allí Es así. y esa energía se queda. Siempre donde hay muchas personas o donde fallecen muchas personas, siempre quedan... Y además, o sea, además también que no solamente el fallecer, sino todo el dolor que se ve ahí, hermano. Aparte. Es fuerte. Yo recuerdo un dicho que decía mi papá que siempre me decía, las verdaderas amistades se ven o en un hospital o en una cárcel. Sí. Y tal cual, hermano. Es así. Ahora, mira, yo te voy a echar un cuento porque hablamos como que de tormentos, ¿Ok? que no va de lo que íbamos a hablar ahorita, pero fue algo que me pasó súper heavy. Lo recuerdo yo estaba como en 9º grado, 3er año de bachillerato, Ok. y yo iba para casa de una amiga en Tocuyito, ¿no? 12 de octubre, es que me recuerdo clarito. Fechas patrias. Es que es horrible, 12 de octubre. La fecha no recuerdo, pero el barrio se llamaba 12 de octubre. Ah, era el barrio. barrio 12 Ok, de ok, octubre. ok. Barrio 12 de octubre. Y recuerdo que, bueno, yo me iba los fines de semana porque a mí me gustaba la chica que vivía por allá. Todo bien. De mujeriego. Amorcito, te amo mucho. Si tú me escuchas, eso es cuando yo era joven. Y imagínate, 3er año de bachillerato. ¿Eh? No te preocupes, pasan muchas lunas. Gobernaba Pérez Jiménez en el país. Entonces, yo me iba para allá. Y podía pasar el fin de semana y no había ningún problema. Llegó un día que no nos quedamos en su casa, sino que nos quedamos en la casa de la abuela, que la abuela estaba sola y, bueno, no, nos fuimos, o sea, se fue ella, se fue su hermana y 2 hermanos y yo. Nos fuimos a dormir para allá. Y en eso, estamos escuchando, eran como las 2 de la mañana, es que esa es más o menos la hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque como era fin de semana, éramos chamos, estábamos echando vaina. Y dije, bueno, vamos a dormir. Vamos. Todos nos fuimos para una habitación. Y escuchamos en la puerta de la casa que hacían Como un perro, algo así. vamos a decir que es como un perro. Ok. Pero yo digo, oye, pero ¿qué hace un perro por aquí si ustedes no tienen perro? Eso es lo otro. En esa casa no había perro. Pero después viene y la chica me dice, cállate la boca. Porque no sabemos qué puede hacer. Déjame escuchar bien. Y se escucha como si estuviesen contando algo. O sea, se escuchaba y se escuchaba en la puerta. Como si estuviesen escuchando, como si estuviesen contando huesos en la puerta. Y a mí se me paran los pelos porque de verdad fue una vaina. Yo tenía que 15 años, 16 años por ahí. Y le digo, deja de estar jodiendo. Los hermanos ya estaban durmiendo y nosotros estábamos despiertos. No hagas puya, porque el silbón persigue a los mujeriegos. Hermano, Y ya yo, fuiste. y yo ¿qué? Pues, no es mentira. Ya va. Y se despierta la hermana y me dice, sí, a ver, cállate, porque aquí se ha estado escuchando en otras casas de que llega el silbón y no aparece la persona, o sea, o el hombre de la casa no amanece vivo. Mano, dice aquí. Y yo, ok, póngase a rezar, porque no me dijo, póngase a rezar acá.
Y yo, bueno, lo que me acordaba, el Padre Nuestro. Que es una de las cosas así que me ha pasado. Y hablando de cosas que me han pasado, que esto sí es el cuento que no, que venía ahorita. Mi abuela tenía un terreno en Canuabo. Ok. Eso fue la fecha más o menos de los Salas Roma. Hermano, algo que iba a decir, disculpa No, que te dale, tranquilo. interrumpa. Sabes que yo he escuchado, con el cuento anterior que estabas Ujú. lanzando, yo he escuchado muchas historias de Tocuyito. Para los que no conocen Tocuyito, o sea, los que no son de Venezuela, Tocuyito es un municipio del estado Carabobo Ujú. en Venezuela. Allí se libró una de las grandes batallas, o la más grande batalla, Sí, creo cerca, yo, por ahí. Ajá. que La hubo en batalla de Venezuela, Carabobo. que fue la batalla de Carabobo. Y por esto, precisamente, creo que el sitio se presta para todo este tipo de cosas. Y hay muchos cuentos de muchas personas que incluso, bueno, yo tengo cantidad de amigos que me cuentan cosas parecidas a las que tú estás hablando, pues. Sí, bueno, yo recuerdo que ese barrio es lejos, o sea, era bastante lejos y bastante Ok. alejado de, como que de la civilización. Entonces, sí era bastante fuerte. Pero me imagino yo que tendrá que ver también con eso, con Puede la ser. guerra de Ujú. independencia, la cuestión, las muertes y todo esto que hablamos. Claro. Entonces, lo que te estaba comentando de Ok. Canuabo, ¿Ya? mi abuela tenía por allá era como que la última parcela, por decirlo, pero supuestamente yo nunca lo llegué a ver, porque nunca nos permitieron, porque supuestamente ese terreno de mi abuela estaba maldito. Ahorita se me vienen muchos, o sea, se me viene otro cuento con respecto a eso, porque recuerdo, posiblemente la memoria me pueda estar fallando, pero recuerdo que una tía me comentó, no sé si tú has escuchado de los entierros. Claro. Ok. Lo de que tiene que ver con las Con las morocotas, morocotas, un claro, baúl y claro, todo claro. eso. En ese terreno había un entierro, pero ese terreno no podía ser habitado tampoco porque casi todo el terreno era un nido gigante de hormigas. O sea, pero ¿Eh? hormigas súper bravas. De ese tipo bachaco y Sí, esas cosas. pero horrible. Entonces, pero el cuento de mi tía, que este es otro secundario, para que también me han pasado varias cosas. El cuento de mi tía es que ella me dice que ella ve una manilla y como un pedazo de madera así enterrado. Ok. Está mi abuela, o no sé si mi abuela o una o mi tía mayor. Ella ve esa manilla y ella la va a agarrar. Cuando la agarra, bueno, te repito, no recuerdo si fue mi abuela o mi tía que la ve, y le dice, no agarres eso. Y cuando le dice, no agarres eso, ella suelta la manilla y el cajón se va hacia abajo. Eso para que veas más o menos la carga energética de esa, porque era una montaña en Ok. Canuabo. Entonces Canuabo está en el estado Carabobo. Y el cuento es conmigo, porque el cuento lo viví yo. Imagínate que estamos en un terreno y al costado, o mejor dicho, en la entrada, pasa, en esa época no era una carretera, pero todo era De tierra. de tierra. Pero pasan los caballos, pasan las mulas, pasa gente en caballo, en burro, lo que sea. Pero a cierta hora de la noche no pasa nadie, porque primero no Claro. se ve nada, y andar en caballo a esa hora es muy, muy difícil de andar. No, y en esos pueblos tú sabes que la gente se acuesta temprano. Entonces había como un caney en el medio de la entrada y la casa. Y nosotros de chicos, yo me acuerdo con mi primo como que el niño de esa casa, vamos a dormir allá afuera. Y el señor del dueño de la casa dijo, no duerman allá, pues ya sabes lo que pasa, como que le dice al niño, no, pero nosotros vamos a dormir, nosotros somos como que de la ciudad no nos va a pasar nada, vámonos. Y nos montamos, bueno, vamos a echar cuenta. La hora sí no te sabría decir, yo era mucho más joven todavía ahí, estaba mucho más pequeño. Pero se escuchan unos pasos de caballo. Le digo, eso, qué raro que están pasando caballos por aquí a esta hora. Y el niño dice, esos no son caballos, escucha bien. Y se escucha y como unas ruedas de madera atrás. Ok. Pero ¿qué puede ser eso a esta hora? Hagan silencio, pónganse a rezar.
Y es un niño, te digo, de 8 o 9 años. No, hermano. El pónganse a rezar y era Padre Nuestro que estás en los cielos, rezando. En la mañana siguiente, cuando sale el niño, papá, escuchamos el carretón. Y yo, ¿qué? ¿Carretón? No, mano. O sea, yo me quedé loco. Yo dije, bueno, aquí esta cosa, esto puede pasar, esto puede suceder. Claro, güey. Porque aparte es un monte. Claro. O sea, hermano. y de verdad que eso ha sido una de las cosas. Es que como yo te dije, por lo que viene el podcast también, de que nosotros, o sea, a nosotros nos han pasado muchas cosas. Sí. Bueno, por ejemplo, hablando del carretón, una de las cosas que te iba a comentar, hablando de carretón, sabes que el papá de mi mamá, mi abuelo, que en paz descanse, él siempre solía contar. Mi abuelo tiene muchas historias. Bueno, te imaginarás, es el papá de mi mamá, o sea, no es cualquier Sí, ya tu persona. mamá tiene muchas historias. Totalmente. Y mi abuelo fue marinero. Okay. Y de esos marineros antiguos, ¿sabes? Esos que escuchaban sirenas y toda la cosa. Bueno, mi abuelo, la casa de mis abuelos maternos y paternos, los dos, están situadas en La Guaira, en la ciudad de La Guaira. La ciudad de La Guaira, no sé si tengas conocimiento, pero es una de las primeras fundadas en Venezuela como tal. Okay. Allí, mis abuelos viven justamente en el primer cerro entrando a La Guaira. O sea, pasas el peaje y el primer cerro a mano derecha, ahí viven mis abuelos. Vivían mis abuelos. Yo recuerdo que mi abuelo siempre me decía, hermano, que él tenía una costumbre y él se paraba en la casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos son de 3 pisos. Okay. Y tienen 2 ventanas principales. Ventanas esas antiguas que son así, tipo pecho paloma, lo que Okay. es pecho paloma. Sí, sí, o sea, bueno, tienen 2 ventanas de eso. Una justamente quedaba en el cuarto de mis abuelos. Y él se paraba allí todas las noches y él decía que veía pasar un carretón desde arriba, desde lo que se llama el Corozo, hasta abajo. Iba pasando. Él decía que iba con cuerpos en la parte de atrás, pero iba encendido en fuego. Decía él, hermano. Que iba encendido en fuego. Y iba pasando por ahí, él veía cómo pasaba, bro. Pero mi abuelo siempre fue un hombre bien paciente, hermano, bien bohemio, bien tranquilo, ¿sabes? Y entonces le echaba su cuento como si nada, hermano. Pero imagínate, ahorita que me estás contando, Claro. imagínate tú ver eso, apenas ahora. No, hermano, y bueno, después con el tiempo yo creo que con la delincuencia y la cuestión, hasta el carretón huyó, porque... No, mira, es que hablando también de ese del carretón, en Valencia, en Santa Rosa, en casa de mi abuela, también hay un cuento sobre un carretón. En la casa de mi abuela, el cuarto principal da hacia la calle. O sea, está el jardín, un jardincito, la habitación y la calle. Pero en la época donde estaban construyendo esa casa, oye, no sabría decirte realmente exactamente la época, pero era construcción de casas. O sea, llegaron allí a esa zona en Santa Rosa y empezaron a construir la casa. Y llegó un momento donde dormían todos en esa misma habitación. Okay. Y creo que recuerdo que estaban nada más 4, o sea, mi papá y 3 tíos más en ese momento nacidos. No recuerdo muy bien cómo era el tema, pero que por ahí también pasaba el carretón. Y sí recuerdo más o menos algo de que pasó el carretón y también se pusieron a rezar. Mi abuela le dijo, muchachos, vayan en la cabeza y pónganse a rezar porque se los van a llevar. Y se escuchaba, era el carretón y una procesión atrás con un rosario. Ahorita que se me vino a la mente un rosario que mi abuela le decía, pónganse a rezar porque tienen que continuar el rosario. Si no lo continúan, ustedes se mueren. O sea, se van, pues. Y era como que, y mis tíos y mis papás son... Imagínate. Pero, hermano, qué bravo esa cantidad de historias que hay en el folclore, ¿no? Yo me imagino que, bueno, que serán por lo que hablábamos anteriormente, que como es un país que participó en una guerra de independencia tan cruda, tan y es fuerte. eso, también tantas culturas Sí. que llegaron en esa época, porque ya ahorita en la actualidad no se escucha tanto eso, porque también uno está ocupado en otras cosas, la gente está tratando de sobrevivir todo el tema, entonces no se ocupa de eso. Pero sí es bastante fuerte. Bueno, hermano, y
eh, hablando de estos cuentos de antaño, ¿no? Tengo un cuento, o no un cuento, yo diría que es más como una historia familiar. Ok. Creo que es la historia familiar más antigua que tengo, conocimiento yo. Es de parte de mi bisabuelo, por parte de mamá. Es el papá del papá de mi mamá. Ok. Es el papá del papá de mi mamá. Y de ahí uno ve más o menos por dónde viene ese linaje, ¿no? De las cosas que puede ver mi mamá, no solo mi mamá, mi tía también. Tengo varias tías que tienen este don, pues, como Ok. quien dice. Eh, Resulta que mi bisabuelo era muy apegado a mi mamá. Me dice ella, pues me cuenta ella. Y ella siempre me decía que mi bisabuelo era de estas personas tipo curandero, Ok. que hablaba con las ánimas, le prendía su vela a las ánimas, hablaba con los muertos, tenía rezos para curar el mal de El mal ojo, de ese tipo ojo, de la cosas, pues. culebrilla y todo eso. Exactamente. Resulta que allí mismo en La Guaira, en la casa de mis abuelos, en la parte de arriba del cerro, hay una zona, una piedra grande, que le dicen la cruz. Ok. Porque hay una cruz grande allí, obviamente, hay una piedra donde todo el mundo se sienta. Yo no sabía que por allí, por esa zona, pasaba antes un tren. Te estoy hablando de las épocas de Gómez, de Pérez Jiménez, Ok. esas épocas. Resulta que ese tren, hermano, se descarriló y murió una cantidad de gente, pues. Mi abuelo, me cuenta mi mamá, que él iba todas las tardes a sentarse en esa piedra. Se tomaba su guarapito, se fumaba su cigarro. Y él le cuenta a mi mamá que él se sentaba allí porque él veía todos los días cómo se descarrilaba el tren. Veía cómo rodaban las cabezas de las personas y veía a la gente cómo moría. Y él hablaba con esta gente. Ella dice que él hablaba con niñas que estaban, con una niña que estaba decapitada, con personas que estaban vestidos muy, muy de antaño y todas estas cosas. Incluso, una de las cosas que siempre me cuenta mi mamá acerca de mi abuelo, de mi bisabuelo, es que todos estos rezos y todas estas cosas, él se las quiso pasar a mi mamá, pero mi mamá nunca quiso. Mi mamá nunca quiso tener esto, ¿no? Y a fin de cuentas, él se lo pasó a otra tía mía. Y bueno, hasta ahí llegó la cuestión. Pero qué fuerte, hermano, llegar a tener un don así, ¿no? Imagínate tú. Mira, hemos venido hablando en el transcurso de los episodios, o sea, yo tengo algo por allí, o sea, vamos a decirlo que un don o algo, solo que estoy como que cerrado porque no quise como que saber más nada de eso, pero sí, por lo menos siento algunas cosas. Ahorita sí me están hablando un poco más, incluso he recordado, los cuentos que te estoy echando es porque ya he empezado como que a desbloquear eso y oye, no sé, porque muchos dicen que puede ser un don, otros dicen que puede ser una maldición. Pero yo quisiera, de verdad, no verlos como si estuviésemos nosotros hablando, porque ahí yo creo que sí me asustaría. Pero sí hay que por lo menos saber de que hay alguien, de que está ahí. O sea, volver a tener eso, porque eso yo lo tenía, yo sabía que había una persona. Pero esto que estamos hablando del folclore y de mitos y leyendas de Venezuela, tengo un cuento que este cuento es bastante heavy, Ok, es bastante fuerte. Este cuento sucede en Valencia, allá en Venezuela, ok, cerca de donde yo me crié, en Santa Rosa. ok. Esto, Eso es el sur de Valencia, sí, ¿cierto? sur de Valencia. Pero entonces, imagínate más o menos en la época de los 90 y tanto, 90 para los 2000, Ok, ¿ok? Son casas humildes, pero no tan humildes como que todos son de láminas, sino que tienen sus paredes de cemento,
ladrillos, pero los techos, o la mayoría de techos que yo recuerdo son de láminas o son de zinc. Que ahí puedes escuchar cualquier vaina. Se lanza un gato, caen hasta caían mangos. Incluso yo recuerdo, por lo menos en la casa de mi abuela, que escuchábamos a los malandros pasar. Por encima de Por los encima de la casa, sí. Mierda. Porque se pasaban escapando todo. Locuras. Bueno, ahora te voy a llevar a esta casa, estas casas son grandes. Pero esta casa en particular tiene las habitaciones de un lado, del lado izquierdo. Cuando entras y del lado izquierdo están las habitaciones, una detrás de otra. Y del lado derecho está la sala, está el comedor, está el estar, y hay un patio, pero un patio, hermano, inmenso. En ese patio había árboles frutales, había árboles de toda vaina, guanábana, mango, naranja, había hasta café, un pequeño cafetal ahí, había cambur, había de todo. Nada más te lo llevo para que más o menos imagine cómo va el cuento. Y en ese patio, entre el patio y la casa, estaba la última habitación, pero esta última habitación era como un anexo, porque allí mismo estaba la habitación, estaba la sala, cocina, comedor, y la parte de atrás había como una pequeña habitación donde guardaban cosas. Okay. La habitación de los corotos, como decimos allá en Venezuela. Esa habitación era de una pareja y su hija. ¿Okay? Ajenos a ustedes. Sí. Okay. Entonces es más o menos para que sepa. Esto me lo contaron. Entonces es más o menos para que tengas más o menos idea de cómo es la casa. Entonces, igualito, eso era techo de zinc. Llega una noche y el señor se está preparando para dormir, se lava los dientes, la cuestión, ya se está listando. Su esposa y su hija ya están dormidos. Y ella se mete. Él se mete a dormir. Cuando está así más o menos como agarrando el sueño, escucha que algo cae en el techo, como si fuese un gato, pero un gato pesado. Okay. Él no le presta mucha atención y dice, es un gato más, y se queda dormido. Pasa un par de noches, igualito, misma rutina, se va a lavar los dientes, se mete a dormir, su esposa y su hija durmiendo, él se mete a dormir y se escucha un golpe en el techo. Pero esta vez se escuchan como unos pasos, pero no pasos de gato, porque era más como pasos de un ave. ¿Ok? Entonces, y se escucha como si estuviesen rasgando el techo. El señor no le presta mucha atención, trata de hacer loco, como que es un animal y ya se va. Y se queda dormido. A la mañana siguiente, le comenta a su esposa: mira, pasó esto, sabes que sentí como si un ave hubiese llegado al techo. Y bueno, van a desayunar, le comenta a sus cuñados, y en eso va entrando la suegra. Y la suegra le dice: mira, hay que estar pendiente porque eso puede ser una bruja. Ellos se quedan: ¿cómo que una bruja, suegrita? Sí, lo que pasa es que, bueno, sabes que las brujas se convierten en aves, y cuando le tienen rencor a una persona o le quieren hacer el mal a alguien, se convierten en aves y van hacia donde está esta persona. O sea, las personas que quieren afectar. Yo te recomiendo es que si la vuelves a escuchar, le puedes decir: ven mañana y busca café y azúcar, o en su defecto, coloca tu ropa interior sucia en el techo y sal, pero sal en sal gruesa, o mostaza en pepitas, la semilla de la mostaza. Okay. Él le hace caso a la señora porque es una señora mayor y la señora es de campo, entonces saben sus vainas. El señor me comentan de que él va para el mercado periférico de allá de Valencia. Okay. Porque ese tipo de cosas no se consigue en cualquier mercado. Entonces, claro, el mercado periférico, los que no son de Valencia, es como un mercado mayorista. Claro. Entonces, consigue mostaza, y esa misma noche, bueno, van preparando todo. Ahí en el techo, preparan la mostaza, tiran la mostaza, ponen el interior o la ropa interior sucia del señor. Misma rutina, se va a ir a dormir y escucha
el golpe súper fuerte, pero esta vez se escucha el picoteo. En la lámina de zinc que suena bastante. O sea, Claro, si claro. la lluvia se escucha súper Claro. fuerte, imagínate un ave. Entonces se escucha el picoteo y él más o menos como que ve, o sea, ve, no, escucha que el picoteo está donde él colocó su interior. O sea, él se monta como puede sin hacer bulla en el techo. Hermano, y lo que ve o lo que describen es que es un ave inmensa, así como un samuro, un samuro le decimos allá en Venezuela, Claro, claro. como un buitre, vamos a decirlo así, porque era una vaina súper gigante, pero tenía facciones más o menos como de humano. Y el señor al ver eso le empieza a caer a palo. Mano, pero le da una zaparrapanda. Le empieza, ay, concha de tu madre, que no sé qué. Y le dicen, una de esas, le dice, ven mañana a buscar café y azúcar. Y le sigue dando, y el ave como puede se va. Ok. Él ya dice, bueno, yo ya le di todo lo que tenía, me voy. Y él se va a dormir. Claro, con toda la adrenalina en la cuestión, no es que le fue tan fácil dormir. Agarró el sueño y dijo, ya pasó, no hay problema, ya se fue. La mañana siguiente, temprano en la mañana, comentan que hay una ambulancia en la casa de enfrente. Ok. Y de esa ambulancia está bajando una señora, pero una anciana, como de 80 años, toda moreteada, con un brazo partido. Todo un tema ahí. Se quedan extrañados porque, claro, es una señora súper mayor. Lo que pensaron fue, seguro en la noche se cayó y, Claro. ok, no pasó más nada. Pero a eso como de las 11 de la mañana, se escucha el timbre de la casa. Y sale este señor y ve a la vecina, a la viejita, La que está toda golpeada. la que está toda golpeada, que le dice, dígame vecina, ¿qué le pasó? ¿Qué desea? Y la señora le dice, ¿me puede dar por favor café y azúcar? Qué loco. Y hermano, sé que el cuento es verdad, porque eso le pasó a un tío mío. El cuento me lo recordó mi primo. Hermano, y ahora, yo he escuchado tipo de cuentos así, ¿no? Más que todo con sal. Normalmente les dicen, ven por sal mañana. Es lo que he escuchado que Ujú. dicen en Venezuela. Pero, o sea, ¿qué les dijo tu tío cuando esta persona viene y pide así estas cosas? ¿Cuál fue la respuesta de tu tío como tal? Mira, hasta ahí sí realmente no sabría decir. No conoces más allá. No, porque es lo que entre mi prima y yo, porque yo me acordaba más o menos del cuento, Ok. y mi prima me dice, sí, Ángel, pasó esto. Ella fue la que me recordó lo del interior. Yo me acordaba era de la mostaza, pero estábamos indecisos si era café o sal, café y azúcar o la sal. Y de verdad me puse a investigar un poco y hay unos que dicen sal, hay otros que dicen café Claro, y claro. azúcar. Pero entonces uniendo toda la historia entre nosotros dos, o sea, fue lo que unimos, pero hasta ahí llegó el tema y me imagino que ya supieron que era ella y Oye, hermano, porque es fuerte, porque imagínate que tú llegues, o sea, que tú le digas eso a un animal, a un ave, ¿no? Y al otro día se te aparezca una persona, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué dirías? mira, si me hubiese pasado a mí, mira, yo me hubiese engorilado. Digo, mira, esta vieja. O me quedo callado, o puede ser como que, y mira, ¿sabes qué? Esta persona vino y me imagino que creo que debe haber como que una contra para eso, para que no vuelva a suceder. Pero ya como que también tengo entendido por lo que pude investigar que al verse la bruja descubierta, ya no va a hacer nada. Porque la idea de eso es que no sepan quién eres. Entonces Claro. va a hacer mal, hace la maldición y se va. E incluso creo, si no mal recuerdo, o bueno, por lo menos es una de porque sabes que esta cuestión de las brujas no solamente se ve en Venezuela, sino también se ve mucho en México, por En ejemplo. México sí. Y sé que una de las cosas que buscan las brujas, hablando que tenían niños allí, es eso, es chupar creo que es la sangre de los niños. De los niños o algo. Sí, más o menos es lo que he leído. Entonces, quizás por allí también Sí, pudiera irse eso. lo que pasa es que también se escucha, o por lo menos por lo que investigué, es que también la bruja va por los hombres.
Ok. Porque también está el mal llamado zángano, que es el hombre o brujo que se convierte en ave, Que va por las que va mujeres. por la mujer. Eso no lo sabía, eso sí no lo sabía. Sí, entonces es un tema delicado. A mi tía no le quise preguntar, pues yo se lo dije a ella, mira, no le preguntemos nada a mi tía porque es recordarle algo que Claro, es claro. bastante Incómodo. Por incómodo. Entonces, pero si mi tía más adelante ve el capítulo y nos corrige, bueno, ahí hacemos la corrección en un siguiente. Hermano, ¿y sabe qué le dijo? Porque Sí, de porque- pana, yo siempre he tenido esa incógnita. ¿Qué le puedes decir tú a una persona que se vea descubierta, así, haciéndote daño? ¿Qué le puedes decir en ese momento? Es como lo que le pasó a tu mamá, que supo que la socia le había hecho algo. Tal cual, tal cual. ¿Cómo reaccionó tu mamá? Lo que pasa es que en ese momento mi mamá ya nosotros no tratábamos con ellos. Ya la empresa estaba rota, ok. ya ellos se habían ido por su lado. O sea, surgieron unas cosas y más nunca volvimos a verlo, hermano. Realmente más nunca volvimos a verlo. Ok. Bueno, pero eso fue las historias Qué fuerte, que fue, me encantó. estuvieron muy buenas. Esperemos que a ustedes también les haya gustado. Y si tienen alguna historia que contarnos, recuerden y déjenlo abajo en los comentarios. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos buscan en TikTok, Instagram y en YouTube, por supuesto, como Frecuencia Cero Podcast. Si quieren dejar alguna historia escrita, nos pueden escribir a frecuenciaceropodcast@gmail.com. Y bueno, y en los siguientes capítulos van a ir saliendo sus historias. Totalmente. Y bueno, recordando como siempre, hermano, que este podcast no es solamente de nosotros, este espacio no es solamente de nosotros, este es un espacio de todos, de todos los que nos ven también, de un grupo como tal. Y como siempre, que estemos en la misma frecuencia, la frecuencia cero. Así es. Bueno, Hasta otra, hermano. nos vemos.